Hola, soy Max Brandrett, maestro falsificador, y he ganado más de $500,000 falsificando arte. Esto es cómo operan los criminales. En aquella época, no existía la tecnología necesaria para poder analizar las pinturas en un laboratorio. Hoy en día, no podrías falsificar cuadros. Pueden decirte qué día lo pintaste, los colores que usaste y los años que tiene. El lienzo tiene que ser el correcto. Aún así, hoy es imposible falsificar. Pero en mi época, no existía toda esta tecnología. En los años 60, quizás hasta el 68 o en los 70, todavía se podía hacer. Pero hoy en día no. Ni hablar. Solíamos comprar lo que llamábamos obras mediocres. Esos eran cuadros viejos y de mala calidad de algún aficionado, pero cuyos reversos estaban bien. No puedes recrear un cuadro antiguo del 1700 o 1800 en un lienzo con inglete. Debes hacer que todo se vea creíble. Caso contrario, el subastador comenzará a sospechar. Si tuvieses que falsificar un cuenco de flores o un paisaje, lo primero es frotarlo. Debes lijar hasta dejar la pintura lisa, luego imprímalo utilizando gesso de imprimación. Después coloca una capa a modo de fondo de color blanco, haz los lados y luego comienza a pintar. Para comenzar, haz el cielo siguiendo el sistema clásico de dibujo. Con una capa de pintura de fondo y un secador de pelo a mano, comienza a dibujar el esbozo de tu pintura. Bien, esa fue la etapa de preparación. Creo que la parte que más desorientaba a los expertos era el tema de los colores. Yo puedo hacer coincidir los colores. Es una tarea bastante sencilla para mí. Con solo verlos, sabría qué colores se utilizaron en una pintura. Normalmente, las pinturas al óleo tardan probablemente alrededor de unos 3 meses en secarse, lo cual es bastante tiempo. Pero encontré la manera de acelerar el proceso de secado. Primero, debes aplicar una capa de cualquier pintura blanca base, ya sabes, de esas que se consiguen fácilmente. Una vez que hayas hecho eso, debes secar con un secador de pelo toda la pintura, lo cual tardará más o menos unas 2 horas. Por eso podíamos hacer tantos cuadros, porque era muy sencillo. Este método fue un gran descubrimiento. ¿Qué crees que pasa cuando tienes una pintura en un marco durante muchísimos años? Cuando está dentro de un marco está limpia, pero alrededor comenzará a acumularse suciedad y se notará. Solíamos envejecer las pinturas para falsificarlas con pedazos de nueces, los que brindaban una especie de color sucio como de mancha de té. Y luego pasábamos el dedo con un trapo por todo el contorno para hacer una línea limpia y prolija. Al ver eso, el comprador asumía que era porque la pintura había estado en el marco durante muchos años. Y no sospechaba nada. Yo resquebrajaba la pintura. Hace años, alguien que se dedicaba a la restauración me enseñó algo casi mágico. Y es que el pegamento de abeja es perfecto. El pegamento de abeja es un pegamento potente. Se utilizaba en la carpintería. Quizás seas muy joven para recordarlo. Pero era algo oloriento y pegajoso. Así que compraba 1 kilo de eso. Me dijo que lo dejara en una cacerola toda la noche. A la mañana siguiente era como una gelatina. Luego lo ponía sobre la estufa hasta que se formaba un barniz. Si me excedía, quedaba muy espeso. Debía tener cuidado. A continuación, le daba a la pintura una capa de ese barniz. Me sigo refiriendo al barniz de pegamento de abeja. Luego la ponía frente a un calentador, el cual debía ser eléctrico, porque el calor seco no funciona. Y movía la pintura en círculos. Y ahí me daba cuenta de que todo estaba funcionando, cuando la pintura se resquebrajaba. Luego trabajaba un poco la parte superior del cielo. De hecho, oía cómo se agrietaba. Después quitaba el pegamento con agua tibia, para obtener grietas de agua. Y vaciaba el polvo de una aspiradora y frotaba todo sobre la pintura, para que la suciedad se metiera en las grietas. Y después de eso, colocaba los clavos que había dejado a la intemperie durante 6 meses en una lata con un poco de agua para que se oxidaran, en el lugar que correspondía, porque si no me descubrirían. Luego golpeteaba un poco, colocaba la pintura blanca bajo el cristal y un poco de talco al marco, porque después de un tiempo comenzaba a oler muy mal. Eso quitaba el olor a pegamento ya que éste se pudría. Y eso era todo. Ese cuadro había quedado muy bien. Llevábamos unos 3 o 4 a una sala de subastas y eran un éxito asegurado. Mi compañero era quien se encargaba de las finanzas al principio. Él compraba los marcos y me daba algo de dinero al principio hasta que empezamos a dedicarnos a este negocio. Yo estaba en Portobello Road, él venía y decía que quería comprarme todos los cuadros. Me decía que me daría 200 libras, y venía a tomar una copa conmigo después. Así que íbamos a un pub en Portobello Road, donde empezamos a hablar de que queríamos dedicarnos a esto en serio. Sé que podría haber hecho todo por mi cuenta, pero no me hubiese salido tan bien.
Nos hacíamos pasar por padre e hijo, ya que él tenía 45 años y yo 19. La primera subasta a la que estafamos fue Lotsworth. Nos metíamos en la sala de subastas y la idea era siempre hacer sentir bien a los empleados, como si fuesen muy importantes. Los saludábamos muy correctamente y les decíamos que teníamos algunas obras en el coche y si querían echarles un vistazo. Ellos nos decían que las ingresáramos y yo le pedía a mi padre que las acercara, quien venía con las pinturas dentro de una bolsa de basura. El recepcionista refinado nos miraba y nos preguntaba qué era lo que traíamos, ya que parecía interesante. Y esto es lo que ocurría. El subastador miraba la obra de Albert Darby, pero lo que no sabía es que Albert Darby solía barrer pisos en un pub de Brighton. Cuando estaba pintando estas falsificaciones, mi compañero me preguntó qué pensaba hacer con ellas, y se me ocurrió firmarlas con el nombre de un anciano que conocí llamado Albert Darby, que tenía más de 80 años, y a mi socio le gustó la idea. Así que puse a Albert Darby en el cuadro falso, fui a la subasta, y me dijeron que era un pintor cotizado. Así me di cuenta de que no sabían nada de arte en ese lugar. Creí que eso era todo, pero el subastador me preguntó qué más tenía. Le dije que una pintura de un gato, y él procedió a decirme que pertenecía a Louis Wayne, y le respondí que no sabía quién era, que pensaba que era Batman. Y mi socio me diría, hijo, este señor lo sabe todo. Ese respeto por su profesión y los conocimientos que tiene son increíbles. Así que mira y aprende. Pero, como dije antes, teníamos que hacer que el subastador sintiera que él era quien tenía todo el conocimiento, y que nosotros no sabíamos nada. Luego, lo más importante eran las salas de subastas. Cuando íbamos a la sala de subastas, debíamos tener cuidado de que el recepcionista no entrara en la subasta esa noche, porque si nos veía a los dos pujando por esas falsificaciones, iba a sospechar de nosotros. Varias veces estuvimos a punto de comprar nuestras propias producciones. Antes de cada subasta, se hace una pequeña exposición. Así que ese día, la gente entraba a ver las pinturas para ver qué quería comprar. Nosotros solíamos ponernos al lado de nuestros cuadros y actuábamos un poco. Cuando alguien decía wow, uno de nosotros decía es un Albert Darby, qué interesante. Hablábamos con esa persona y le preguntábamos si pujaría por él. Luego tomábamos nota pensando que la habíamos engañado. Mi socio estaba en un lado, yo en el otro, y nos hacíamos señas. Yo usaba mi seña cuando estábamos pujando. Cuando llegábamos a las 2.500 libras, yo hacía esto para indicar que paraba y mi socio seguía. La hacía 2 veces, porque si continuábamos pujando, podríamos haber terminado comprando la falsificación nosotros mismos. Y, obviamente, no queríamos que eso pasara. Estafamos a la Galería Bond Street por 45.000 libras. Obtuvimos 25.000 en efectivo, y el resto en un cheque que cobramos inmediatamente. Esa era otra forma de ganar dinero. La mayoría de los traficantes compran arte en general para revender. También existen los compradores privados, por supuesto. Hemos engañado a mucha gente con nuestras pinturas, pero nunca recibimos ninguna queja. Nadie sospechó que eran falsas. Replanteemos la situación. Tienes una pintura que hiciste hace 4 semanas pero está fechada en 1797 y la gente habla de ella. Aún así, nadie sabe que es una falsificación, lo que te impulsa a continuar. Sabemos que alguien nos delató con la policía, quien nos allanó una noche cuando yo estaba en Fulham. Los oficiales encontraron todos mis pegamentos de abeja, cuadros viejos, bastidores, todo. Fue entonces que me acusaron de falsificación y engaño y me procesaron por ello. Mi socio pudo escapar, pero yo no. A mí me atraparon. Estuve en una celda individual porque se lo pedí al jefe de la prisión, a quien también le pedí pinturas al óleo y me las dio. Además solicité lápices, papel y cosas así. Y en un momento, mi ex socio comenzó a visitarme. Así que él solía traerme un poco de papel. Lo traía escondido bajo una manga. Él solía robar ese papel de la biblioteca. Me traía páginas limpias, las cuales eran muy antiguas, como de la década de 1830. Así yo podía hacer dibujos de Samuel Palmer en mi celda, y los guardaba en una Biblia. La próxima vez que me visitaba, enrollaba mis dibujos y los metía en su manga. Él se los llevaba a su casa, los enmarcaba y los subastaba. Cuando salí de la cárcel, tenía unas 4.000 libras. Es decir, me dediqué a falsificar desde la cárcel. Si entrara Christie's o Sotheby's, sonaría una alarma ni bien apareciera en cámara, ya que tengo prohibidas todas las subastas. En los viejos tiempos, si alguien llamaba a mi puerta, yo ya estaba huyendo por la ventana. Pero ya no tengo que hacer eso. Me gusta vivir tranquilo. Nací en Buckinghamburg, en Brighton. Con mi familia vivíamos en un departamento en el subsuelo. Éramos 5 y muy pobres. Era una situación tan grave que el gobierno se hizo cargo de nosotros.
Así que al primer lugar donde nos llevaron fue Barkingside, un hogar de niños. Pasé por todo eso, y más tarde volví con mi madre. Pero luego me escapé a Londres. Y allí pensé que el único trabajo que podía conseguir era en el circo. Así que fui al circo de Chipping Norton. Cuando dejé el circo, fui a Portobello Road. Allí vi muchos cuadros, y pensé que podía hacerlos yo mismo. Hice unas 5 o 6 pinturas, y así es como toda esta historia comenzó. En el mundialmente conocido Portobello Road. En cuanto a si me arrepiento de algo, honestamente, siempre sentí que lo hice para sobrevivir. Nunca lo pensé, quizás porque solo tenía 19 o 20 años. Escribí un libro llamado Max Branded, Britain's #1 Forger, y no se trata de cómo falsificar una pintura, sino que a lo largo de sus páginas, cuento la historia de mi vida real de principio a fin.